¿Qué tal, Mauricio? Mi nombre es Fabiana Retamar, soy enlace de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de aquí de Argentina. Así que, bueno, un gusto tenerte aquí para hacer este balance sobre la corrupción, digamos, en América Latina 2022. Así que, si quieres, vamos a presentarte. Usted es abogado, ¿no? Es presidente de la... Estamos muy agradecidos por su tiempo y su buena predisposición siempre, así que vamos a estar dando comienzo a este balance. Algunas preguntas que tenemos en el tintero. ¿Cómo ve el escenario en materia de corrupción en América Latina? Ay, no, se desconectó. Ahí se desconectó Mauricio. Se ve que no tiene buena conexión. Invitar. Yo aquí estaba, te desconectaste, pero te perdono. No, te me fuiste y te mandé la solicitud nuevamente y bueno. Yo estaba viendo hasta los que se unieron, pero bueno, un gusto estar por acá en este espacio y te digo, creo que el punto de partida, incluso cronológicamente, es analizar lo que significa el fenómeno para América Latina. Y una cuestión es la que se origina en el gobierno y en la función pública, que es quizá la que mayor enfoque genera dentro de la discusión pública, dejando de lado, creo yo, el problema principal, que es el de la normalización de la corrupción en la cual estamos involucrados todos los ciudadanos sin excepción. Y pues en ese sentido, la preocupación principal está en esa forma en la que el individuo justifica la corrupción o está dispuesto a incurrir en un acto de corrupción para acceder a un bien público, a un servicio público. Creo que ese es quizá el mayor problema que enfrenta nuestra región en este momento, porque mucho se discute sobre los casos de gran corrupción que involucran autoridades, cuestiones coyunturales como la de tu país, al tener una vicepresidenta en funciones sentenciada por un delito de corrupción, pero dejamos de lado lo que significa lo minúsculo, lo pequeño, que lo minimizamos y lo normalizamos, pero no deberíamos hacerlo. Creo que ese es quizá, como digo, el punto de partida, meternos en el tema de la corrupción como actores y protagonistas y cuestionarnos cuál es nuestro rol para que efectivamente cambie la situación, cambie la cosa, no solo en Ecuador, en Argentina, sino en toda América Latina. Perfecto. Bueno, tenemos conocimiento, ¿no?, de lo que pasó en Perú, que a partir de una causa de corrupción fue lo que llevó a una crisis institucional política en el Perú recientemente. También podemos observar como extraño el resultado de las elecciones de Brasil, teniendo, digamos, a Lula como va a ser actual presidente, pero como un presidente que fue condenado también por corrupción, que estuvo, digamos, en ese sentido, envuelto, digamos, con este eje, y aún así la ciudadanía optó por votarlo. Entonces es como curioso, ¿no?, lo que pasa en América Latina. Mira, yo creo que ahí, y bien que lo mencionas, nuevamente de los errores frecuentes que cometemos nosotros, los ciudadanos, el ideologizar la corrupción, creer que la corrupción está vinculada a una ideología política en específico, y yo creo que no hay que perder ni la objetividad ni el norte para analizar que este fenómeno se ha visto presente en gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Creo que ya es una práctica que tenemos que desterrar, esto de tratar de anclar un tema específico a una ideología, independientemente de que no la compartamos.
Yo soy liberal, ejerzo mi liberalismo desde los distintos puntos en los que me encuentro, pero estoy plenamente consciente de que, por ejemplo, en Perú, un gobierno liberal como el que en su momento lo presidió Pedro Pablo Kuczynski, estuvo involucrado en casos de corrupción, corrupción que se originó incluso en el financiamiento de la política. Entonces, yo creo que eso también es parte de romper esa naturalización o esa estigmatización que muchas veces cometemos para atacar el fenómeno de la corrupción como corresponde desde todos los frentes posibles. Tú has topado un caso que me parece muy importante y que a quienes formamos parte del movimiento anticorrupción en su momento nos causó un problema grandísimo, muchas dudas, muchos cuestionamientos, el del expresidente de Brasil, Lula. Y yo te digo que hoy es un presidente electo porque la condena fue anulada, porque el caso del que se le acusó y sentenció terminó diluyéndose completamente. Puedo yo no estar a favor de Lula, puedo discrepar y no coincidir en su aspecto ideológico, pero creo que es vital que para que este problema que está tan radicado en nuestra región pueda ser atendido de la mejor manera, hay que romper mucho de este esquema, ¿no? Incluso yo te digo, el cortocircuito que para muchos generó que quien llevaba la causa contra Lula termine de ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, en una cuestión que se asemeja mucho a ese pago de favores políticos que también es corrupción, porque no nos olvidemos, y hago énfasis en esto, que hablar de corrupción no es solo hablar de pérdida de recursos económicos, no es hablar de pérdida de fondos públicos que deberían destinarse para que la ciudadanía pueda en algo ser atendida en sus necesidades básicas. Corrupción es el abuso de poder para beneficio propio y muchas veces ni siquiera opera dinero alguno de manera directa, sino que son otro tipo de cuestiones las que se hacen presentes de manera muy fuerte. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos como principales herramientas ciudadanos para luchar contra la corrupción? El ciudadano en la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay que regresar a lo básico. Hace poco, durante este año, teníamos nuevos encuentros para discutir un asunto tan elemental y suena gracioso, pero el contrato social. Y yo creo que eso es lo que los ciudadanos hemos perdido de vista. El concepto del contrato social, que suena muy etéreo, muy propio de las ciencias políticas, pero que en la práctica hoy está más vigente que nunca, porque no es otra cosa que los ciudadanos cediendo parte de su libertad para que el Estado administre y sobre todo garantice derechos y libertades fundamentales. Ese Estado, que no es otra cosa que una figura etérea, simbólica, tiene representantes que elegimos nosotros, los ciudadanos, y que esa representación no es sino el ejercicio de un mandato entregado a través del voto y a través de las urnas. Y entre elección y elección, los titulares de ese contrato social, los mandantes, tenemos que hacer seguimiento a las autoridades, a los representantes. Esa es la principal herramienta que hemos dejado de lado. Hemos dado por sentada la democracia, hemos dado por sentado el funcionamiento del Estado y nos hemos limitado a ser ciudadanos electorales, que acuden cada 2 o cada 4 años a rayar una papeleta y a elegir representantes y a esperar que estos, por arte de magia, o solucionen todo o la terminen fregando más. Y eso es algo que no debemos permitir, porque quienes tenemos el poder real somos nosotros y debemos hacer contraloría social y debemos hacer seguimiento y debemos pedir rendición de cuentas de manera permanente para que quienes en teoría son nuestros representantes no sientan que el voto les entrega un cheque en blanco, sino una responsabilidad que se debe principalmente a la ciudadanía. Excelente. Y en Ecuador, cuénteme cómo lo trabajan desde la organización. Bueno, te digo, aquí en Ciudadanía y Desarrollo seguimos mucho
de lo que corresponde a nuestro movimiento mundial, Transparencia Internacional, el trabajo de hacer contraloría social, fiscalización al poder, en nuestro caso a través de observatorios, pero sobre todo, te digo, fortaleciendo capacidades a la ciudadanía, trabajando con jóvenes precisamente para entregarles herramientas que les sirva para denunciar y combatir actos de corrupción o promover la integridad y la transparencia en el sector público. Pero también, como no todo puede quedarse de nuestro lado, haciendo asistencia técnica. ¿A quiénes? A las instituciones públicas, a los gobiernos, en línea con lo que significa la gestión pública del gobierno abierto, sentarnos en una mesa misma horizontalmente entre todos a discutir la problemática, a encontrar soluciones de manera conjunta, a implementar acciones, sumando esfuerzos y recursos desde los distintos sectores. Eso es lo que hacemos acá y eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero lamentablemente no se va a terminar el mal de la corrupción o el mal de la mala gestión pública por una organización o un movimiento que trabaje en el tema. De nuevo, insisto, el empoderamiento ciudadano es vital en estos casos, que la persona que elige un representante entienda que tiene que hacer seguimiento a cómo ejecute el mandato, que la persona que paga sus impuestos sepa que los recursos públicos le pertenecen y que por lo tanto tiene que estar pendiente de cómo se ejecuta ese gasto público, de si le regresa o no al ciudadano con un buen servicio público o con una buena obra de infraestructura que sirva a todos. Así es que ese empoderamiento, esa ciudadanía activa, esa ciudadanía permanentemente vigilante del poder es la mayor debilidad que nuestra región enfrenta y es quizá el reto más grande que tenemos por delante. Bien. En el caso de Argentina, entendemos que la corrupción es estructural, digamos, ¿no? Que compete no solamente a la parte administrativa del gobierno, de la administración del Estado, sino también al resto de las instituciones, como los sindicatos, como los gremios, como los clubes de fútbol también, que hoy, bueno, en Argentina está muy presente. ¿Usted también cree que la corrupción es estructural en ese sentido? Sí, totalmente. Y date cuenta, como decía hace un momento, que la normalización de la corrupción es responsabilidad nuestra. Es gracioso que uno crea que la corrupción ocurre únicamente en la esfera de lo público, que únicamente involucre recursos públicos, cuando en el sector privado y entre privados y entre particulares hay corrupción. Hace 2 semanas que estuvimos en la Conferencia Internacional Anticorrupción en Washington, discutíamos precisamente en un panel junto a representantes del sector privado y yo mencionaba el caso de los monopolios, los oligopolios que hay en países como el nuestro y que no son producto de las reglas de mercado, que son producto de la manipulación perversa del sector privado para obtener beneficio para unos pocos. Yo decía, entre la competencia de 2 supermercados, intenta ingresar el tercero y, bueno, puede cumplir con todas las licencias y todos los permisos que quienes se encargan de hacer inviable el negocio son sus competidores del sector privado. Y ese es un tipo de corrupción. O en su defecto, cuando en la contratación pública 2 empresas privadas, 2 o más, se ponen de acuerdo para torcer un proceso, sin necesidad de que esto involucre a la institución pública o a los recursos públicos, están actuando en colusión y eso es corrupción. Entonces yo creo que, como tú dices, hay que entrarle mucho más al tema de la corrupción. Para la corrupción se necesitan 2. La presidenta de Transparencia Internacional siempre dice, Argentina como tú, que para la corrupción y para el tango se necesitan 2. Efectivamente, yo no conozco a nadie que baile el tango en solitario o un corrupto que por sí solo lo sea. Yo creo que así como hay del lado de la función pública funcionarios corruptos, hay del otro lado un corruptor que generalmente es un ciudadano común, un empresario o alguien que venga del sector privado. Así es que corrupción en el deporte, corrupción en el sector privado, corrupción en los organismos internacionales. Mira lo que acaba de pasar con el presidente, bueno, expresidente afortunadamente del BID. Una persona que aprovechó una relación personal para forzar ascensos y terminar pagando beneficios económicos a su pareja sentimental. Eso es corrupción. Así es que esa normalización no está solo presente en Argentina y Ecuador, lamentablemente está presente en todos los países del mundo y creo que ahí es
que al estilo de lo que corresponde, identificar primero el problema para atacarlo de la mejor manera. Excelente. Excelente intervención y reflexión, Mauricio. Yo creo que la clave, digamos, de por qué existe corrupción y por qué los ciudadanos lo normalizan tanto es por la falta de valores éticos y morales que no están bien claros en la sociedad y está relacionado a ese contrato social y moral que tú mencionaste al principio, y en ese sentido coincidimos en el concepto, ¿no? Así que, bueno, cuéntame un poco más de lo que se habló ahí en esa conferencia internacional en Washington, que me parece sumamente importante. ¿Cuáles son los ejes a trabajar de aquí a 2023? ¿Cómo lo abordan? Este tipo de espacios, te digo, afortunadamente no trabajo conjunto en la búsqueda de soluciones. Y creo que eso es lo bueno. La corrupción está tan normalizada a nivel mundial que lo mismo que estamos viviendo en este momento Argentina y Ecuador probablemente lo vive Turquía, Francia o Grecia. Encontrar en un espacio internacional la posibilidad de intercambiar los errores y los éxitos, los fracasos y cómo vencer el fracaso es uno de los insumos principales en una conferencia como esta, ¿no? No nos quedamos en lamentar la cifra que obtenemos en un índice como el índice de percepción de la corrupción, sino que más bien estamos enfocados en saber qué hacer, cómo vencemos la impunidad, cómo mejoramos el entorno normativo, cómo fortalecemos las instituciones, cómo activamos a la sociedad civil y muchas veces esa similitud que tenemos entre países, no necesariamente hablando el mismo idioma, es lo que nos permite fortalecer iniciativas como las que llevamos a cabo en redes internacionales como esta. Así es que creo que esa es la gran fortaleza de un movimiento anticorrupción que además no solo se queda en las organizaciones que forman parte o formamos parte de Transparencia Internacional, sino en todas aquellas que creen en la integridad y en la transparencia como principios fundamentales que deben ser destacados y rescatados dentro de un Estado. Perfecto. Y tengo una pregunta que me hace un poco, que hace mucho me hace un poco de ruido, de cómo cómo afecta la corrupción al sistema democrático. Nosotros que somos un movimiento, digamos, que lucha por el fortalecimiento de la democracia en toda la región, ¿cómo afecta directamente, digamos, ¿no?, al sistema democrático, la división de poderes, en este sentido? ¿Cómo lo ven? No, totalmente, Fabián, y creo que bien que abordas tú el tema, porque muchas veces, de nuevo, y hago énfasis en esto, uno cree que corrupción es el mal uso de los recursos públicos, pero corrupción es concentración de poder. Corrupción es lo que ha ocurrido en El Salvador, por ejemplo, en lo que ya hemos vivido otros países. Tienes el caso de un presidente que de la mano de una asamblea que controla completamente se hace con el control de lo judicial o se hace con el control de los órganos de control. ¿Para qué? Para garantizar impunidad probablemente, para evitar ser sancionado en determinadas condiciones. Corrupción presente en América Latina en la compra de votos. Si tú revisas las cifras del barómetro global en cuanto a América Latina y el Caribe, te vas a dar cuenta que varios países de la región reportan que sus votos son comprados, y no comprados como habitualmente uno cree con el regalo de una camiseta o de un producto básico, sino comprados literalmente con dinero. Yo no sé cuántos de ustedes en Netflix, por ejemplo, han visto la serie de Juanpi González, que es quizá con la comedia el mejor ejemplo de cómo los grupos de poder intentan ganar una candidatura independientemente de si hacen o no una buena campaña o hacen o no una buena propuesta. Con recursos económicos, contratan buses, movilizan a la gente, enséñame la foto de cómo votaste y aquí te estoy pagando el dinero que te prometí. Es literal una compra de votos. Y esa distorsión de la voluntad de la gente que debería estar fundamentada en la propuesta, en el plan de gobierno, en la hoja de vida del candidato, termina torciéndose y ese es apenas el inicio. Podríamos hablar acá también de la corrupción en el financiamiento de la política, de esos empresarios que violando la ley terminan entregando a un solo candidato millones de dólares para después obtener beneficios. Beneficios tanto en la contratación pública como en decisiones de poder que después
terminan aplicándose de manera directa en sus empresas o en sus inversiones. Podríamos también hablar de otras formas de corrupción para destruir la democracia, como la venta de votos en el legislativo, un fenómeno que también está presente, la negociación, que no se hace de manera transparente, sino que se hace por debajo de la mesa. A ver, tú necesitas tantos votos para aprobar una ley, pues, ¿qué me das a cambio? Quiero un ministerio, quiero una secretaría, o incluso, como algunos gobiernos y presidentes lo han denunciado, quiero dinero en efectivo. Y eso es como tú ves un impacto directo en la democracia, porque democracia no es solo tener procesos electorales. Democracia no es solo ir a votar, no es solo ir a rayar una papeleta. Tenemos que empezar a exigir una democracia de calidad donde primen los principios y valores fundamentales, elecciones libres, derechos y libertades civiles, transparencia e integridad en la función pública. Bueno, acá tengo una pregunta que se me vino a la cabeza, me parece interesante. ¿Qué país modelo, digamos, como para seguir, que los países latinoamericanos es ejemplo en materia de lucha contra la corrupción o las instituciones? Mira, Fabiana, no hay país perfecto, ni país 100% íntegro. Tú puedes revisar los índices de percepción de la corrupción, los índices de calidad democrática, puedes revisar las encuestas en la materia, así es que 100% nadie, pero yo voy a poner aquí un ejemplo, y la red tiene presencia en ese país, lo que ocurre en Uruguay, donde una alta autoridad renuncia al cargo por haber hecho mal uso de una tarjeta corporativa. Y la simple denuncia, el simple escándalo del tema a través de los medios de comunicación forza a que el funcionario público dimita y se retire. Mira lo que ocurre en tu país, en el mío o en otros de América Latina, donde tienes a delincuentes prontuariados ejerciendo el poder, donde tienes a gente con claros conflictos de interés o con investigaciones penales abiertas en la Asamblea Nacional o incluso en la presidencia y vicepresidencia de la República. Eso es inaceptable. Entonces, tú revisas incluso el índice de percepción de la corrupción que trabajamos en Transparencia Internacional y vas a ver que la mejor puntuación en Latinoamérica la tiene Uruguay, efectivamente, 73 sobre 100. Aún está muy lejos del 100, pero al menos ahí está en alguna medida garantizada la disminución de la impunidad, que es otro de los problemas que la corrupción enfrenta en nuestros países. Porque si yo sé que robo o abuso del poder, voy 2 años a la cárcel, no devuelvo lo que he robado y después de ello salgo a disfrutar con total impunidad, pues corro el riesgo de ser corrupto. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de países de América Latina. No se persigue ni se sanciona la corrupción, algo que, por ejemplo, en Uruguay, en Chile o en Costa Rica se genera de mejor manera con una justicia independiente. Bien, y es tan impactante, digamos, el efecto, digamos, de la corrupción que lleva a los jóvenes a un descreimiento de la política. Los jóvenes hoy en día, por lo menos en Argentina, yo no sé si en el resto de la región, pero estoy segura que sí, hay un descreimiento total de participar en política, que buscan otros espacios y de participación, que no necesariamente ese es el camino, digamos, de la política. Entonces buscan opciones hasta incluso disruptivas del sistema democrático, que buscan otra alternativa que les garantice otra realidad, digamos, como que no normalizan o no están aceptando, digamos, la realidad que estamos viviendo, que estamos atravesando. ¿Eso cómo lo ves, Salvador? La realidad es que política y ciudadanía van de la mano, y el error que hemos cometido, nuevamente, a mí me gusta hablar de los errores que como ciudadanos cometemos. El error que cometemos nosotros es asociar política a partidos y movimientos políticos, dejando de lado la participación ciudadana y el control social, que son fundamentales. Cuando una persona dice, estoy asqueada de la política, no quiero hacer cosas en la política, no quiero ser candidato, por supuesto está en su derecho, pero está cometiendo un error, porque la política,
la fuerza de la política radica en la condición de ciudadano, y eso es algo que tenemos que recuperar. Nadie te está diciendo que para hacer política seas candidato, seas diputado o seas presidente. Puedes hacer política desde tu comunidad y debes hacer política al exigir rendición de cuentas y hacer control de la gestión de las autoridades. Hay que también revalorizar la política, darle el lugar que corresponde y saber hacer equipo, porque además la política individual puede generar impacto, pero muy mínimo. La política colectiva genera un impacto mucho más amplio y resultados en mucho menor tiempo. Así es que los jóvenes que están involucrados en redes internacionales, en cuestiones de activismo desde la sociedad civil, estamos haciendo política. Y esa es la política de la buena, y esa es la política que hay que potenciar, que hay que reactivar y que hay que fortalecer. En determinado momento, quien quiera que dé un paso al frente y se candidatice y ocupe un espacio de poder, pero que no pierda jamás de vista los principios y los valores que desde la condición de ciudadano venía promoviendo. Exactamente. Bueno, en Argentina hay todo un movimiento que se llama Ficha Limpia, que es una iniciativa ciudadana justamente que surgió de la ciudadanía, de autoconvocados, exigiendo, digamos, que los que se van a candidatear tengan, digamos, una impronta limpia, o sea, que no tengan condenas de abuso, tengan condenas de delitos. Entonces, bueno, creo que en ese sentido una parte de la sociedad, por ejemplo, aquí en Argentina, se está moviendo, se está movilizando, está participando, está generando ese espacio de exigencia hacia el funcionario. Y creo que también lo que pasó recientemente en la condena, digamos, a la actual vicepresidenta, también dio como una cuota de esperanza a toda la ciudadanía aquí en Argentina, que si bien van a seguir apelando, pero es como una cuota de esperanza de que, bueno, que se puede. O sea, que en cierto aspecto, a mi parecer, hay una cierta parte del ciudadano que sí busca, que sí conserva valores, que sí busca, digamos, otra forma de representación y que sí sigue creyendo en la política. Así que como forma de participación y de representación, y ahí es cuando creo que debemos trabajar aún más profundo de nuestro rol, de nuestras organizaciones y de cualquier espacio. Así que bueno, Mauricio, no sé si quieres aportar algo más a este debate, a este balance. No, simplemente creo que hay que, como ya lo he venido diciendo, dejar de normalizar la corrupción, activarnos como ciudadanos y llevar a cabo un ejercicio responsable de participación ciudadana y de control social permanente, interiorizar que el poder está en nosotros y darnos cuenta la importancia de la decisión que cada cierto tiempo tomamos a través del voto para elegir representantes de calidad, pero sobre todo para exigir rendición de cuentas de manera permanente. Cambiar un país no es fácil. Cambiar la normalización de la corrupción es muy difícil, pero por algún lado tenemos que empezar. Y creo que ahí es donde cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo específico con su comunidad, con su grupo, con su familia, para romper el círculo y empezar a generar, como tú decías, ese efecto bola de nieve en el que los demás, por contagio, por ver una buena práctica, también la repliquen. Creo que no todo está perdido, aunque las cifras digan lo contrario, aunque la percepción de la corrupción sigue en aumento. Creo que es momento de cada vez más sumar esfuerzos a favor de la integridad y de la transparencia. Tratar además de prevenir, no solo de combatir, porque si enfocamos todos los esfuerzos a un lado, después el otro quedará totalmente descuidado. Y creo que al igual que ha pasado con la democracia, nos puede pasar con la integridad y con la transparencia. Excelente. Bueno, si quiere Mauricio, vamos dando el cierre a este balance. Desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia estamos muy agradecidos por tu tiempo y bueno, fue muy interesante este balance sobre corrupción en Latinoamérica y del 2022. Nos llevamos muchas enseñanzas y muchos ánimos para seguir, digamos, trabajando en este eje.
Y bueno, nuevamente disculparme por la cuestión técnica al principio, pero gajes del oficio, diría. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este espacio y contarnos un poco de todo este tema de la lucha contra la corrupción. Gracias a ti, Fabiana. Un abrazo grande a nuestra comunidad de Juventud LAC y seguir motivando a que más jóvenes se unan no solo a la red, sino a la causa democrática. Debemos dejar de lado cualquier tema, debemos sumar esfuerzos a favor de la democracia, la integridad, la transparencia, porque el cambio solo está en nuestras manos. El cambio va a depender de nosotros, no podemos ni debemos depender de otros. Perfecto, sí, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizada este balance, así que bueno, lo van a poder seguir viendo, digamos, en diferido, lo vamos a colgar en todas las redes de la red, así que bueno, vamos a estar en contacto. Gracias, Mauricio, un abrazo enorme desde Argentina. Saludos. Abrazo grande desde acá y pues siempre a la orden. Gracias.